Bueno, continuando con lo que son vectores en el plano, en R2, hagamos un breve repaso de lo que vimos hasta ahora. Arrancamos definiendo lo que es un vector, ¿sí? Es un segmento orientado que tiene su sentido, tiene su módulo, que es cuánto mide esa flecha, y tiene su dirección, que es hacia dónde apunta. Esos tres elementos quizás no estén tan diferenciados acá en el texto, pero en física siempre se hace mucho hincapié cuando se trata el tema de vectores. De hecho, toda esta parte de vectores, muchos lo incluyen como una unidad más dentro de lo que es física 1, porque digamos todo lo que son los ejercicios de estática, de dinámica, etcétera, de cinemática también, requieren hacer operaciones con vectores, ya que las fuerzas son vectores, las velocidades, los desplazamientos, son todas magnitudes vectoriales para las cuales uno necesita estas herramientas. Entonces, bueno, tengan en cuenta, por ahí si quieren escribirlo, de que un vector queda definido cuando yo digo su módulo o magnitud, cuánto mide, su dirección, básicamente eso lo daba con el ángulo, y su sentido, que el sentido era hacia dónde apunta la flecha. Entonces yo tengo el módulo, me dice qué tan largo es. La dirección la obtengo a partir del ángulo respecto a una referencia. Y el sentido me lo da si yo a esta recta le puedo poner una flecha apuntando hacia allá o hacia allá. Eso me da el sentido. Yo con estos tres elementos ya defino unívocamente a mi vector. Entonces, la vez pasada habíamos visto, no sé si está demasiado fuerte el brillo para esta cosa. Vimos el tema de lo que era, bueno, cómo ubicándolo en el plano, que yo tenía a un vector que iba a estar dado en general con sus componentes, ¿sí? Sus componentes cartesianas, componente X, componente Y, y cómo yo a partir de las componentes de ese vector podía calcular el módulo, cuánto mide la flecha S haciendo esta cuenta, raíz cuadrada de la suma del cuadrado de las componentes. Eso vimos que se obtenía aplicando Pitágoras, básicamente. Vimos ejemplos de módulos de distintos vectores. Después vimos el tema del ángulo. Dijimos que el ángulo, la dirección que tenía ese vector, lo calculaba con esto, esta ecuación. Tangente de θ, el ángulo S, es B sobre A, componente Y dividido componente X. Entonces acá yo paso esto como arco tangente al otro lado y obtengo el ángulo que forma ese vector con el eje X. Recuerden que había que tener cuidado, acá hicimos un par de ejemplos en que esta ecuación siempre me da el ángulo más chico, pero yo para dar el ángulo de un vector, siempre por convención se toma el ángulo medido en sentido antihorario a partir del eje positivo de las X. Desde ahí tengo que medir los ángulos. Entonces tenía que tener una precaución acá cuando aparecían signos en las componentes de mi vector, ya que eso me servía principalmente para ubicar en qué cuadrante estaba mi vector. Y una vez que yo lo ubicaba, decía, bueno, está en el cuarto cuadrante, bueno, entonces a partir de eso es que luego de calcular el ángulo yo tendré que sumarle todos los ángulos que hagan falta para obtener el ángulo respecto al eje positivo de las X medido en sentido antihorario. ¿Qué más vimos? Bueno, y ahí vimos qué es lo que pasaba cuando uno multiplica un vector por un escalar. Simplemente se escalean, es decir, se multiplican las componentes del vector por ese escalar. Eso es lo mismo que, ¿ven? Si yo tengo un vector de B de componentes AB, entonces si yo multiplico por un escalar alfa ese vector,
es lo mismo que obtener un vector de componentes a por alfa y b por alfa. Se multiplica ese escalar por cada una de las componentes del vector. Y bien, dijimos que eso, si ese alfa es mayor que 1, lo que va a hacer es aumentar el módulo, el tamaño del vector. Si es menor que 1, lo reduce. Y si es negativo, lo va a aumentar o disminuir dependiendo de su magnitud, pero si es negativo le cambia el sentido. La flecha pasa a apuntar en otra dirección. Y estábamos haciendo este ejercicio cuando ahí, bueno, ahí se cortó el video de forma medio abrupta porque llega la capacidad de la memoria del celular. Ahora espero que no pase lo mismo. Pero algo que está acá, digamos, medio muy poco resaltado para la importancia que tiene, porque estos son ya operaciones que uno hace con vectores. Multiplicar por un escalar, y la otra cosa que puede hacer y que reviste gran importancia es la suma de vectores. Y para eso está acá este diagrama. Y acá se habla de cómo se suman los vectores, pero al libro mal ahí le ha faltado poner un título que diga suma de vectores, cosa que uno puede identificarlo bien. Pero bueno, vamos a ver cómo se hace para sumar vectores. Veamos primero desde un punto de vista algebraico, es decir, cómo a partir de las componentes de dos vectores que me den yo puedo obtener la suma de esos dos vectores. Después veamos cómo se hace gráficamente y cómo se interpreta, y recién después vamos a poder hacer algunos ejercicios. Entonces veamos, acá dice, ahora suponga que se suman dos vectores u de componentes. Recuerden que acá siempre los ponen en negrita a los vectores. Esto hacerlo en la hoja es medio complicado, a menos que uno le machaque con la lapicera. Lo que más conviene, digamos, es hacerle una flecha. Por ejemplo, si uso la letra U, le hago una flecha arriba o una barra horizontal, una línea, para identificar un vector de lo que son las componentes, por ejemplo. Entonces, supóngase que me dan estos dos vectores, el vector U de componentes A1 y B1 y el vector B de componentes A2 y B2. La suma de estos dos vectores yo la voy a obtener simplemente sumando las componentes correspondientes, es decir, componente X con componente X, ¿ven? A1 más A2, esa va a ser la componente X del vector resultante, la suma de estos dos. Y la segunda componente va a ser la suma de las segundas componentes o componentes Y de los vectores que yo tenía originalmente, B1 más B2. En ese sentido, si me dan los vectores con sus componentes, es muy sencillo sumarlos. Tengo que sumar componente X con componente X y componente Y con componente Y, sin mezclar nada. Bien, veamos cómo se ve gráficamente. Nosotros acá hablamos de qué es lo que pasaba con el vector cuando uno lo multiplicaba por una escalar. Aumenta, disminuye, cambia de sentido. Sumar dos vectores gráficamente se obtiene del siguiente modo. Hay, digamos, dos caminos. Hay uno que es más práctico que otro, pero vean este gráfico. Este es el vector U de componentes A1 y B1. Y este es el vector B de componentes B1 y B2. Recuerden que nosotros para ubicar todos estos vectores lo que estábamos haciendo siempre era sacarlos desde el origen. Entonces el B, para que tenga sentido las componentes que me dan, el vector B debería estar acá, ¿sí? Pero bueno, ahora es cuando yo les digo que para sumar vectores lo que se hace es aplicar la regla del paralelogramo. Es decir, yo voy a hacer el vector U y después el vector que le quiero sumar, el B en este caso, lo voy a poner a continuación de este y voy a trazarlo con la dirección que corresponde de B. Simplemente, sí, el B está acá, pero yo lo traslado hasta acá y lo pongo a continuación del U. Bien, puedo tranquilamente trazar una paralela, o si quieren, de otro modo, para que no se pierdan. Yo hago el vector U y el vector B. Ven que acá también está la letra B, está medio perdida ahí. Este es el B, que parte del origen con sus componentes A2 y B2. Bueno, lo que yo voy a hacer es trasladarlo paralelamente
hasta donde termina U. Y lo pongo. Y a su vez voy a hacer lo mismo con el U. Lo voy a trasladar paralelamente hasta donde termina el vector B. Ahí me quedó un paralelogramo, ¿sí? Entonces la diagonal de ese paralelogramo va a ser la suma de los dos vectores, U más B. Va a ser esta recta. Un método más fácil, digamos, que andar trazando paralelas así a donde termina cada vector para encontrar la resultante, es simplemente no pensar en esto de acá y decir, si yo quiero sumar el vector U más el vector B, lo que hago es, primero dibujo el U y a continuación dibujo el B. O sea, el final del U va a ser el origen del B. Ahí pongo el vector B y el vector resultante o suma de dos vectores, estos dos, va a ser el que parte del origen del primero y llega hasta el final del último vector que yo puse. Este método es más práctico cuando uno tiene que sumar varios vectores, porque si uno tiene que sumar tres vectores tendría que hacer el método del paralelogramo después con la resultante de estos dos y queda un lío. En cambio, si uno aplica el método esto de ir encadenando los vectores, de poniendo uno a continuación del otro y después cerrando esa figura que queda con uno que parte del origen y llega hasta el final del último que quedó, es mucho más práctico a los fines gráficos. No creo que, o sea, es probable que ahora en los ejercicios haya algún problema para obtenerlo gráficamente, pero en un examen no les voy a pedir que lo obtengan gráficamente porque, bueno, requiere elementos y por ahí lleva su tiempo para que salga prolijo. Entonces, en general les voy a pedir la suma, digamos, algebraica. Ven que acá más o menos se puede visualizar el por qué la suma de los vectores es la suma correspondiente de sus componentes. Porque ven que acá está el vector U, la componente A1 representaría acá, esta distancia. Y la componente X del vector B, es decir, B1, sería desde acá hasta acá. Entonces ven que si yo sumo la componente X de U con la componente X de B, obtengo la componente X de U más B, que es la resultante. Ah, eso, otra cosa. Se llama, porque acá no usa esa nomenclatura, pero en física lo van a usar así. La resultante de dos vectores es la suma de esos dos vectores. Eso úsenlo indistintamente, pero digamos, yo lo que estoy obteniendo al sumar acá U con B es su resultante. Cuando les hablan de la fuerza resultante en física, les están hablando de la suma de las fuerzas. La suma vectorial, así, componente a componente. Bien. A ver si hay algún ejemplo acá antes de ver lo de la desigualdad triangular. No, pero bueno, me invento uno. Supongamos, por ejemplo, que yo quiero sumar, hacer, me dan el vector U de componentes 3, 5 y el vector B de componentes menos 2, 4. Yo quiero obtener la resultante, es decir, la suma de estos dos vectores. Entonces voy a hacer U más B va a ser igual a otro vector cuyas componentes va a ser su componente X, va a ser la suma de estas dos. 3 más menos 2. 3 más menos 2. Y su componente Y va a ser la suma de las componentes Y. 5 más 4. 3 menos 2 me queda 1 y 5 más 4, 9. Este es el vector resultante. Si lo quisiera hacer gráficamente, acá yo lo voy a bosquejar. Ustedes, para que quede bien, pueden hacerlo en una hoja cuadriculada, todo como debe ser. Pero básicamente esto sería ver algo así. Está el eje X y el eje Y. Acá tengo el vector 3, 5. 1, 2, 3 en X y 1, 2, 3, 4, 5 en Y.
acá tengo mi vector u. Y el vector b, menos 2, 4, el vector b, vamos a hacerlo por el método del paralelogramo. Menos 2 en x y 4 en y. Estaría por acá. Este es el b. Ven que si yo traslado el b este y lo pongo a continuación del u, esto hay que hacerlo como corresponde, ¿sí? Con una escuadra, con una regla y trasladando bien las cosas, pero básicamente yo trato de mantener esta dirección y lo dibujo ahí, al vector b. Este es b, trasladado al final del u. Entonces lo que yo les dije es que la suma vectorial, es decir, la resultante de u y b, va a ser el vector que parte del origen y llega hasta el final del último que puse. Entonces va a ser este vector. Este vector largo que quedó ahí tiene componente x y aproximadamente, ven, 1. Y componente y 6, 7, 8, 9. Con cariño, componente y 9. Ven que más o menos me tiene que quedar con ese con una magnitud que tenga un poco de sentido con lo que obtuve algebraicamente, si es que lo hice bien. Esa es la forma de sumar vectores. Antes de explicar la desigualdad esta del triángulo, vamos a ver cómo restar vectores. Una resta de vectores que es algo así como lo que van a ver acá. Sí, porque ya después paso a vectores unitarios y ahí termino. Pero bueno, lo bueno de saber sumar vectores es que yo ya tengo resuelta la resta también. ¿Por qué? Porque supónganse que yo quiero hacer u menos b. ¿Sí? Quiero restar estos dos vectores. Bueno, yo les digo que esto es lo mismo que hacer u más menos b. Es decir, para yo restar vectores lo que tengo que hacer es sumar. Sumarle a este vector el opuesto de b. Menos b es un vector que es de igual magnitud que el b, pero de sentido opuesto, apunta en el otro sentido. Tratemos de hacer con este ejemplo que yo les planteé recién. Supongamos que yo quiero hacer u menos b con estos vectores que habíamos visto en el ejemplo. Entonces, veamos primero de hacerlo algebraicamente. U menos b va a ser igual a u más menos b, va a ser igual a 3, 5, más y menos b. El menos adelante del b me va a cambiar el signo de mis componentes, me va a quedar 2 positivo y menos 4. Y ahora sí lo sumo. Componente x con componente x, 3 más 2, 5. Y componente y con componente y, 5 menos 4, 1. 5, 1. Ahora tratemos de ver gráficamente cómo quedaría. ¿Sí? Veamos. Si este es el vector b, el vector menos b va a ser igual en tamaño, pero en vez de apuntar para allá, va a estar apuntando hacia allá. Es decir, el vector, o lo que es lo mismo, lo pueden hacer a partir de las componentes. 2 menos 4. 2 menos 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Ven que es el opuesto, apunta para acá abajo. Este es menos b. Y
u menos b es u más menos b. Yo al u le tengo que sumar este vector. ¿Cómo? Como ya sé. Este, que es el que le tengo que sumar, lo voy a trasladar hasta el final de este. Acá. Queda algo así. Este es menos b. Y el que resulta de esa operación es el que parte del origen y llega hasta el final del último que puse. Acá. Este sería el vector u menos b. Y ven que más o menos, con cariño, tiene 5 componente x y 1 componente y. Es lo que yo obtuve acá. Acá no está tan claro por ahí explicado, pero ven que algo que es importante notar es que, bueno, claramente, así como con los números, con los escalares, la resta no es conmutativa, no es lo mismo decir u menos b que b menos u. ¿Sí? Me van a dar vectores de sentido opuesto. Pero bueno, así es como se hace la resta. Y si me los dan con sus componentes, es esta cuenta lo que tengo que hacer. Es simplemente a las componentes de uno les resto las del otro. Es decir, les cambio el signo y se las sumo. Es lo mismo que restar. Bien. Eso respecto a suma y resta de vectores. Entonces ya sé, sumar y restar vectores, multiplicar por escalar a los vectores y digamos lo que me está faltando, que ya va a ser lo que se va a venir después, van a ser productos entre vectores. Y ahí hay que definir cómo multiplicar vectores. Vamos a ver que hay dos productos y toda la batería de problemas que traen esos nuevos productos. Pero ya con esto tengo para hacer muchas operaciones algebraicas. Bueno, un resultado que se desprende directamente de la suma vectorial, ¿sí? De la resultante de dos vectores, es el siguiente. Es esto que se denomina desigualdad del triángulo o desigualdad triangular. ¿Qué me dice? Que el módulo de u más b, es decir, de la suma de estos dos, es siempre menor o igual que el módulo de u más el módulo de b. Es decir, la suma de los módulos por separado siempre va a ser más grande que el módulo de sumar los vectores. ¿Por qué? Porque es una cuestión geométrica, digamos. Acá yo tengo, este es u más b, ¿sí? El módulo de u más b es esta longitud. Y yo acá veo claramente que esta longitud es más chica que si yo a esta longitud le sumo esta longitud. Supónganse que este vale, no sé, 3 y este de acá vale 5, el módulo. Este de acá nunca va a poder valer más de 8. Este valdrá, no sé, 6,5, 7, pero nunca 8. Eso es lo que me dice la desigualdad triangular. Que si yo sumo el valor absoluto, el módulo, la longitud de estos dos vectores, siempre me va a dar más grande que este. Eso es por geometría. A lo sumo me dará igual en el caso de que u y b sean paralelos, es decir, que supongan el u sale de acá y a continuación sale el b, entonces el u más b me va a quedar ahí y va a ser igual, pero nunca va a ser mayor el módulo de la suma que el módulo, que la suma de los módulos individuales de cada vector. Esto por ahora quizás no le encuentren mucha utilidad, pero es sorprendente la cantidad de teoremas en matemática que se demuestran a partir de esta desigualdad triangular. Tiene muchas aplicaciones, muchas. Bueno, desigualdad del triángulo. Ahora vamos a ver un tema que se denomina vectores unitarios, que también debería estar acá un poco más.
más separado. En ese sentido, acá está medio flojo el libro. Pero bueno, acá arranca básicamente esta parte. Dice, existen dos vectores especiales en R2, en el plano, que nos permiten representar a cualquier otro vector en el plano de una forma conveniente. Se denota el vector 1, 0 por el símbolo I, vector, ¿sí? Una I en negrita, o nosotros lo hacemos la I, no en este caso con una raya encima, como hacía con U o con B, sino que los vectores estos que voy a presentar ahora, que son vectores del tipo unitario, los voy a hacer con un sombrero así, con un pico arriba, el I y el J, cuando los tenga que escribir en la hoja. El libro los va a hacer en negrita, pero nosotros lo vamos a poner así con el sombrero arriba. Bien. Entonces voy a definir con el símbolo I y sombrero, sí, el vector unitario I, al vector 1, 0. Y al vector 0, 1 con el símbolo J. J con el gorro, ¿sí? ¿Qué tienen de especial estos vectores? Acá los tengo graficados. Miren, este es el I. Es un vector que tiene componente X 1, una unidad, y componente Y 0, es decir, que es un vector que está en la dirección del eje X. Y el vector J es un vector que tiene componente X 0, es decir, que no tiene componente X, y componente Y 1, una unidad en la dirección Y. Entonces son estas flechitas, el I y el J. ¿Por qué los llamo unitarios? Bueno, porque su módulo vale 1. ¿Por qué? Bueno, hago el cálculo. El módulo de I va a ser la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de sus componentes. Raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 0 al cuadrado. Raíz cuadrada de 1 al cuadrado, raíz cuadrada de 1, que es 1. Módulo vale 1. Y lo mismo pasa con el J. Por eso se los dice unitarios. Y son importantes estos dos vectores porque al ser perpendiculares, es decir, que forman 90 grados, y que uno esté enteramente en la dirección de X y el otro esté enteramente en la dirección de Y, hace que yo, a partir de múltiplos de estos vectores, pueda expresar cualquier otro vector de un modo muy sencillo. Es decir, que supónganse que yo tengo un vector cualquiera de componentes AB. Bueno, yo lo puedo expresar como A por este vector 1, 0 más B por 0, 1. ¿Por qué? Porque bueno, yo estoy multiplicando acá un escalar por este vector. Y esto yo sé que es multiplicar cada componente. Entonces si yo hago esto me va a quedar A por 1, A. Más A por 0, 0. Entonces me va a quedar acá el vector A. Lo voy a hacer acá en la hoja. Supónganse que yo hago acá el vector AB, lo quiero expresar como la suma de A por el 1, 0 más B por el 0, 1. Yo digo que esto es así, bueno, lo tengo que probar. A ver, A por el 1, 0 es A por 1, que es A, y A por 0, que es 0. Y acá B por 0 es 0, y B por 1 es B. Y la suma de esto, componente a componente, me queda A más 0 y 0 más B. Que esto es A, B. ¿Ven? Entonces yo puedo expresar este vector de este modo. Pero estos tienen nombre especial. El 1, 0 es el que yo llamé I. Es mi vector unitario. Y el 0, 1 es el J, el otro vector unitario. Entonces yo al vector AB lo puedo escribir como A por I más B por J. Es otra forma de expresar las componentes de un vector, como una suma del producto de cada componente por estos vectores unitarios.
Otra forma de llamar a los vectores unitarios, vector unitario, es versor. Un versor es un vector unitario, es decir, un vector de módulo 1. Estos son versores, I y J. Son especiales porque están en la dirección X e Y. Yo puedo tener otros vectores unitarios cuyo módulo va a valer 1, pero que estén apuntando en otra dirección. De hecho, ahí vamos a ver un par de ejercicios que hay respecto a eso. Pero bueno, ya teniendo estos vectores unitarios, entonces yo ahora, a ver acá, veamos unas consideraciones. Ninguno de ellos, el I y el J, es múltiplo del otro. ¿Por qué? Porque, bueno, porque uno apunta en una dirección y el otro en la otra. Esto, vamos a ver, quizás cuando entremos en la parte de los vectores desde el punto de vista matricial y viendo otros temas, vamos a ver que se dice que cuando pasa eso, que yo no puedo expresar a una cosa como un producto, me sale, como un múltiplo del otro, se dice que esas dos cosas, dos vectores en este caso, son linealmente independientes. Ya vamos a ver de eso con más detalle más adelante. Y lo bueno que tiene es que cualquier vector B se puede escribir en términos de I y J, ¿sí? De esta forma, ¿sí? Como A por I más B por J. Entonces a ustedes ahora ya indistintamente les pueden presentar el vector así, en forma de par ordenado, o así. AI más BJ. Ustedes saben que esto, el A es la componente X y el B es la componente Y. Bien. Acá hay un ejemplo. Ven, un ejercicio puede ser algo así como este, en el que me dicen, me dan un vector, ven que ya me lo dan directamente de esta forma. Un número por el versor Y más otro número por el versor J. Estas son las componentes X e Y del vector. Me pueden decir, pruebe que el vector este es un vector unitario, un versor. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer básicamente ver que el módulo de este vector me da 1. ¿Cómo lo hago? Bueno, el módulo del vector es la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de sus componentes. Elevo cada componente al cuadrado y lo sumo. Acá esto se distribuye, acá se cancela la raíz con este, se distribuye acá abajo. Un cuarto más 3 cuartos, 4 cuartos, que es 1, raíz de 1, 1. Es un vector unitario. Ese podría ser un tipo de ejercicio que les pueden llegar a pedir. Y vamos a terminar viendo una relación geométrica que hay entre las componentes del vector y el ángulo que forma ese vector respecto al eje X, si se quiere. Es la siguiente. Supónganse que yo tengo... Es que, bueno, esto es válido para un vector unitario. Un vector más general le tengo que agregar el módulo. Eh, pero bueno, supónganse que yo tengo un vector unitario, distinto de esto, no es ni el I ni el J. Este vector AB, pero que es unitario, que quiere decir que su módulo, esta longitud, vale 1. Bien, este vector forma un ángulo θ respecto del eje X. Entonces, yo acá, ¿qué es lo que tengo formado? Acá tengo sus componentes cartesianas, ¿sí? Acá está A, I, y el BJ lo puedo ver acá o lo puedo ver acá, digamos, es lo mismo. La B es la componente B, lo mismo que ese número B multiplicado por el versor J. Estaría acá. Bueno, entonces acá yo lo que tengo formado es un triángulo rectángulo. Y para un triángulo rectángulo yo tengo definidas las funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Entonces vean en particular, el seno de θ es, arranquemos con el coseno, perdón. El coseno de θ es el cateto adyacente
que vale A, dividido la hipotenusa. Pero la hipotenusa vale 1, porque es un vector unitario. Entonces me va a quedar que A, ¿sí?, la longitud de este vector A, es igual al coseno del ángulo que forma este vector con el eje de las X. Por lo tanto, la componente X de este vector unitario lo puedo expresar como coseno de tita. Y para el seno de tita va a pasar algo similar. El seno de tita va a ser igual al cateto opuesto, que vale B unidades, ¿sí?, dividido la hipotenusa. Pero eso es por definición del seno, ¿sí?, de coseno. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Pero la hipotenusa vale 1, entonces me va a quedar que el seno de tita es igual a B. Por lo tanto, otra forma en que yo puedo expresar a un vector unitario es así: coseno de tita por I más seno de tita por J. Esto quizás lo vayamos a usar en algún ejercicio. Veamos, por ejemplo, cómo escribir un vector unitario como coseno de tita I más seno de tita J. Bueno, me dan este vector unitario, que fue el que hicimos recién. Ya sabemos que es unitario porque le hicimos el módulo y vimos que daba 1. Entonces yo puedo escribir tranquilamente que yo sé que esto, por esta expresión de acá arriba, va a ser igual al coseno de tita, ¿sí? Entonces de ahí despejo tita, el coseno pasa al otro lado como arco coseno o coseno a la menos 1. Hago eso en la calculadora. La calculadora no me va a dar una fracción de pi, pero bueno, ya vamos a ver cómo llegar a esto. Me va a dar un número que, bueno, si yo hago pi sobre 3 me da ese número. Este es el ángulo. Yo obtengo de acá el ángulo, me puede interesar, ¿sí? Y lo mismo podría haberlo obtenido con este. Haber hecho arcoseno de raíz de 3 sobre 2 y me va a dar el ángulo pi sobre 3 que forma este vector unitario respecto del eje X. Bien, con lo que tenemos hasta acá ya están en condición. Acá hay una tabla que está buena, que es un breve resumen. Ven, acá tienen un vector B. Se lo puede expresar de dos formas: como par ordenado, como lo vimos al principio, o como una suma de de las componentes por los respectivos vectores unitarios I y J. El módulo vale raíz cuadrada de la suma de los componentes al cuadrado. Multiplicar un vector por un escalar es aumentar su tamaño, en el caso de que este sea positivo, y se traduce en multiplicar cada componente por ese escalar. Y si es negativo, simplemente se le cambia el sentido, la flecha va para el otro lado, le cambia el signo a todas las componentes. Después, para la suma de vectores, dijimos que había que hacer este paralelogramo, había que concatenar los vectores y el vector suma o resultante va a ser el que parte del origen del primero y llega hasta el final del último. O alternativamente, viéndolo desde el punto de vista algebraico, para sumar los dos vectores tengo que sumar las componentes respectivas, ¿sí? Y para restar, bueno, recuerden que es una suma en la cual uno le cambia el signo al vector b para poder ver esto bien, o lo que es lo mismo, que le resta la componente del vector b a la del vector u. Ahí tienen ese resumen. Acá también están todas esas definiciones un poco más charlado para que lo puedan leer. La autoevaluación esta está buena, si quieren hacerla como para chequear los conocimientos. Y a partir de acá, en la página 243, estos problemas yo ahora les voy a pasar una selección de estos para que los hagan a modo de un primer trabajo práctico.